Pues la primera parte a la hora de afrontar un proyecto es siempre los casos de uso. Para mí la metodología RUP es lo mejor que uno puede aplicar a la hora de construir aplicaciones y yo siempre me guío por los casos de uso. En estas metodologías ágiles de ahora, pues se le llama con otros nombres, historias de usuario y tal, pero al fin y al cabo son los casos de uso y yo no he encontrado ninguna metodología mejor que RUP que te lo clarifique y te ayude a definir bien estos casos de uso. En este caso, por ejemplo, con el proyecto que empezamos, el Bootcamp, que es un proyecto muy simple, sacado del canal del Caracol Espacial, aunque aquí lo ampliamos un poco, pero luego en el resto de proyectos esto va a ir complicándose, pero veréis que la complejidad realmente es la misma, lo único que se van sumando elementos, pero la complejidad, al fin y al cabo, una vez que se entiende, acaba siendo la misma. Sería como, en vez de poner 2 ladrillos, tienes que poner 40, pero si sabes poner ladrillo lo vas a hacer, vas a tardar más tiempo, pero lo vas a hacer. Bueno, pues como digo, en este proyecto que empezamos en el Bootcamp a trabajar, es una ampliación un poco del curso que hay en el canal del Caracol, y lo que se trata de una aplicación que lo que pretende es coger un fichero de contratos que genera un departamento, un fichero de contratos, y nosotros tenemos la misión de preparar una pequeña aplicación que estos contratos se mantengan en una base de datos validados, que sus datos estén ok, correctos, y luego generar un informe semanal pues para tener información de esos contratos, de cómo van evolucionando, ¿no? Si los contratos que se van venciendo, los contratos nuevos, etcétera. Bien, pues una vez que tienes definidos los casos de uso, como vemos aquí, pues es sencillo definir, siguiendo RUP, los programas que vamos a necesitar. En este caso van a ser simplemente 2 programas batch, que cada uno pues se va a formar por los procesos que ya conocemos, ¿no? Ya hemos hablado y hemos visto que controlando 4 procesos diferentes, prácticamente controlas todo lo que hay que hacer en un entorno host, en un entorno mainframe, porque es siempre lo mismo prácticamente, ¿eh? Utilizando estos procesos es como montar un puzzle, pues teniendo siempre las mismas piezas y puedes montar el puzzle que quieras, ¿no? Teniendo esas piezas y trabajando con esas 4 piezas. Pues el primer programa, que es el que carga la base de datos, el Q01, pues ya sabemos que se trata de un proceso de procesamiento de ficheros y un CRUD de base de datos de alta. Aquí podéis ver el programa primero, que va a mantener la base de datos, leyendo del fichero de contratos, y como veis es un simple proceso de procesamiento de ficheros. Luego ese proceso simplemente se trata de un proceso puro de validaciones en un párrafo y luego un proceso CRUD de insertar el contrato en una base de datos, que es un simple irse en la tabla contratos. El segundo programa es igual de simple y podemos ver que si nos vamos al proceso, una vez tenemos ya todo definido en la working y en las divisiones antes de la procedura de división, vemos que bueno, pues estamos organizando bien en párrafo el código para que quede bien modularizado. El inicio simplemente pues leemos la fecha actual, aquí la hemos puesto, dijéramos, informada directamente, pero se puede hacer con una función que coja la fecha del día, ¿vale? Pero lo importante aquí es ver que el proceso del programa es simple y llanamente un proceso de un cursor, ¿eh? Es uno de los procesos que estamos estudiando, de esos 4 que decimos que si controlas prácticamente todo lo que hay que hacer en estos entornos. Y aquí procesa un cursor
y lo que vas a hacer en ese proceso es pues tener un proceso puro, crudo, de simplemente escribir un contrato. Escribir un contrato en un registro, ¿vale? Simplemente una escritura en un registro de salida, en un fichero de salida, que es el que nos monta el informe. Y nada más, así de simple. Sí, yo en la mayoría de las empresas lo que me encuentro generalmente es una metodología, pero de documentación, de cómo hacer la documentación, una metodología para cómo hacer un proyecto funcional o una solución técnica, unos casos de prueba, cómo documentarlo, ¿no? O una metodología ágil, pero para gestionar el proyecto. Pero es difícil que me encuentre una metodología implantada para el desarrollo del software, para desarrollarlo. Para mí, como RUP, como esta metodología que desde los años 90 tiene décadas, pero para mí no hay nada que te guíe mejor, al menos para mí, ¿verdad? Entonces yo lo que suelo es adaptarme a lo que la empresa pide, pero para mí utilizo RUP y me clarifica mucho el trabajo con proyectos. Así es como se aprende, desde luego. Haciendo proyectos es como se aprende, porque no solamente es la metodología, que tenerla te ayuda muchísimo, pero también es muy importante la experiencia que se gana haciendo proyectos. Te puedes ayudar de la IA generativa para que te dé ideas de los casos de uso de una aplicación concreta o de un programa concreto. Y bueno, sobre ese ya tú puedes ir afinando o ajustando. Es una ayuda más que tiene pues la IA generativa, ¿verdad? Aquí vemos este caso que le hemos pedido que nos genere pues, los casos de uso de una aplicación de facturación. Y como veis, nos genera pues, los casos de usos principales de esta aplicación de facturación, nos indica cuáles serían, y además pues, nos indica los actores que intervendrían y qué casos de uso utilizarían dichos actores. Esto te da pues, una guía, una pista para tú poder luego seguir aplicando y afinando, pero ya no partes de cero. A ver, RUP está pensado para orientado a objetos, pero lo que es la parte del modelo del dominio para sacar los casos de uso y lo que es la arquitectura modelo vista controlador que se aplica a cualquier software realmente o a cualquier proceso de software, para mí son súper útiles a la hora de plantear la aplicación, de planificarla y de sacar los programas y todo lo que necesito yo de esa aplicación. Y luego RUP pues te da también un poquito la idea de la iteración para ir iterando, de forma que hay una agilidad ahí en el proceso. Ya dijéramos en la parte de diseño y de desarrollo pues es bastante diferente lo que es la programación en COBOL en un mainframe con lo que es la programación orientada a objetos. Pero lo que es la definición de la aplicación con esos 3 puntos que yo le saco a RUP, que es ir dirigido por los casos de uso, tener en la cabeza una arquitectura modelo vista controlador para plantear lo que vas a desarrollar en el software, los programas que te salen, en fin, todo lo que necesitas. Y luego el iterar para mí me clarifica mucho a la hora de afrontarme a una aplicación, a un proyecto.